Londres, década de los 60. Los enfrentamientos entre dos familias del crimen organizado son cada vez más sangrientos. O ellos o nosotros. Allí no había amor. Los tiroteos provocan represalias. Conseguí quitarle la pistola y le volé la cabeza con ella. La policía contraataca y detiene a los jefes de las bandas. Es uno de los capítulos más significativos de la historia de la investigación criminal. Quienes escapan a la acción de la policía aterrorizan la ciudad con violentos atracos. Rociaron con gasolina a dos de los guardias y amenazaron con prenderles fuego. Durante los años 70 y 80 los ladrones campan a sus anchas. Pero ante el aumento de los atracos, la policía toma medidas drásticas. Es una advertencia para todos los criminales. Os mataremos a tiros. Finalmente no son las armas, sino las cámaras, las que derrotan a los gánsteres de Londres. Londres, los maravillosos años 60. La era de los Beatles, la moda de Carnaby Street, el amor libre y la Union Jack. Estrellas estadounidenses como Judy Garland viajan a Londres para disfrutar de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Pero los hombres que escoltan a Garland no son jóvenes estrellas, son gánsteres. Los gemelos Cray, Ronnie y Reggie dirigen bandas de protección en la zona este de Londres. A los Cray les encanta la publicidad. Visten de forma impecable. Gracias a la prensa y la televisión, su nombre empieza a ser muy conocido. Pero los Cray tienen rivales. Los hermanos Richardson. A diferencia de los Cray, Eddie y Charlie prefieren alejarse de los focos. Y sin hacer ruido levantan un imperio criminal basado en clubes ilegales, extorsión y fraude corporativo. Ambas familias proceden de un entorno pobre. Los Cray, de la zona este de Londres, un distrito famoso por sus criminales desde los días de Jack el Destripador. Los Richardson operan al otro lado del río Támesis, en la emergente zona sur de Londres. Estas zonas representan el corazón del imperio del crimen organizado, y cada grupo defiende su territorio con uñas y dientes. 8 de marzo de 1966, sur de Londres. Eddie Richardson está paladeando una cerveza en el pub Mr. Smith con su lugarteniente Frankie Fraser. Era una noche animada en Mr. Smith. Todo el mundo se lo estaba pasando bien. Fraser y la banda de los Richardson ofrecen protección a bares y pubs a cambio de que estos les dejen instalar sus máquinas tragaperras. Es una forma velada de extorsión. Teníamos nuestra propia empresa, Atlantic Machines, y contábamos con nuestro propio ejército armado, repartido por todos los clubes del país. Pero esta noche se presentan a tomar una copa a algunos miembros de la banda rival. Los Cray no son bienvenidos. Los chicos iban a cerrar el local y les pidieron educadamente que se fueran, pero eso les sentó mal. De pronto estalló una discusión. Eddie cayó al suelo y se enzarzó en una pelea con uno de ellos. Eddie Richardson no tarda en tenerlas de ganar, animado por Fraser. En cuanto vieron que su hombre estaba perdiendo la pelea, sacaron las armas y abrieron fuego. Los hombres de Richardson rodean al pistolero. Fraser es uno de ellos. Entonces conseguí quitarle la pistola y le volé la cabeza con ella. No iba a estrecharle la mano, ¿no? El resto de la banda de los Cray huye, dejando a uno de los suyos, Dickie Hart, moribundo en el suelo del club. Morirá días más tarde en el hospital. Los gánsteres de la zona este de la ciudad se unen a los Cray para vengar su muerte. Ronnie Cray y su hermano gemelo Reggie crecen durante los años 50 en el seno de una familia de clase obrera de la zona este, cerca de los muelles del río. Desde muy jóvenes los hermanos aprenden a utilizar el miedo y la intimidación para sobrevivir en el barrio más duro de la ciudad. Lo que hacían era aterrorizar a todos los vecinos de la zona este. Freddie Foreman, un amigo de toda la vida, se une a los Cray en sus empresas delictivas. Pronto descubre que inmiscuirse entre ellos es peligroso. Se llamaban de todo y empezaban a pegarse. Pero si te metías tú, entonces eras
Y los dos se volvían contra ti. Así que tenías que tener mucho cuidado con lo que hacías. Con la ayuda de Foreman, los gemelos escapan de la pobreza y se convierten en los jefes criminales de la zona este de Londres. Los Cray llaman a su banda La Firma. E incluso tienen en nómina a sus integrantes, aunque el suyo dista mucho de ser un negocio legal. Los gemelos ganan dinero con la extorsión, ofreciendo protección a clubes y pubs a cambio de dinero. Quienes se niegan a colaborar sufren graves consecuencias. Al menos 7 casas de apuestas han sufrido atentados con bombas en los últimos 9 meses. Unos hechos que nos recuerdan al Chicago de los años 30, cuando las bandas quisieron controlar el negocio del juego. Los rivales de los Cray, los Richardson, emplean técnicas más sofisticadas. Utilizan un negocio legal de chatarra como tapadera para sus actividades delictivas. Los Richardson eran dos tipos muy trabajadores. Funcionaban como una empresa totalmente legal y supieron trasladar su ética del trabajo duro a sus actividades delictivas. Los Richardson ganan más de 100.000 libras al año solo con el fraude, casi 3 millones de dólares en dinero de hoy. Pero son hombres de negocios con un estilo empresarial muy peculiar. Torturaban a la gente, les sacaban los dientes, los ataban con cables a máquinas generadoras de electricidad, les ataban cables a los genitales para que sufrieran descargas eléctricas, quemaban a la gente, daban palizas. Si les debías dinero, era una estupidez no pagarles. Cuando un miembro de su propia banda amenaza con iniciar un enfrentamiento no deseado con los Cray, Frankie Fraser le ataca con un hacha. Le golpeé con el hacha y le corté una oreja que luego no pudieron encontrar. Es normal que no la encontraran. Yo la eché por el retrete y luego tiré de la cadena. Estaría flotando en algún lugar cercano a la isla de Man. Los integrantes de estas bandas han crecido en los austeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los años del racionamiento. La comida y los suministros escasean. La delincuencia se convierte en un medio de supervivencia para las familias más pobres de Londres. No fue una elección, fue una necesidad. Yo veía lo mucho que trabajaban mis padres a cambio de una miseria y empecé a robar desde niño. Alrededor de los muelles, a ambas orillas del río, se forman pequeñas bandas integradas por niños pobres. Entonces todo el mundo robaba, porque todos queríamos disfrutar de un poco de lujo y de todas esas cosas de las que carecíamos en aquellos años. Nos buscábamos la vida como podíamos y empezamos a delinquir. En los años 60, estos pequeños grupos de delincuentes de posguerra crecen y se convierten en bandas criminales. Organizadas, armadas y peligrosas. La policía de Londres no está equipada para enfrentarse a ellas. Los policías no llevan armas y no hay ninguna unidad especializada en combatir a esas bandas. Libres de la presión policial, los Cray y los Richardson prosperan en sus respectivos barrios. En abril de 1965, los Cray salen impunes de una acusación de extorsión a un club nocturno. La absolución les concede su momento de gloria en la televisión inglesa. Mucha gente tiene la impresión de que la vida nocturna es muy peligrosa. ¿Está de acuerdo? En cualquier club te puedes encontrar a los típicos borrachos y a veces se enzarzan en una pelea, pero para eso están los porteros. Supongo que ocurre lo mismo en todo el mundo. Ronald, ¿qué opina de los clubes de Londres? La mayoría son muy respetables. No creo que haya el menor problema en ellos, excepto ocasionalmente. Los Cray se convierten en los primeros delincuentes famosos de Londres. Te los encontrabas en cualquier club nocturno y de pronto aparecía un fotógrafo y te hacía una foto. Y quisieras o no, ya salías en la foto con ellos. Sin embargo, en la zona sur, los Richardson huyen de los focos, lo que no impide que sientan envidia de la fama de los Cray. Los Richardson tenían envidia del perfil glamuroso que habían cultivado los propios Cray. Y los Cray sentían envidia de la cantidad de dinero que estaban ganando los Richardson. Ambas familias mandan en sus territorios respectivos, pero operan simultáneamente en la zona oeste, donde están la mayoría de los teatros y locales de mala nota de la ciudad. Aquí los Richardson invierten en cines porno
mientras que los Cray ofrecen protección a los clubes nocturnos, hasta que deciden entrar en el negocio de los Richardson. Queríamos una parte del pastel porque los Richardson estaban ganando mucho dinero, así que intentamos hacernos un hueco. La irrupción de los Cray en la zona oeste les hace entrar en conflicto con sus rivales de la zona sur. Estaba cantado cómo iba a acabar aquello. Iba a ser desastroso. Estaba escrito. Las principales familias criminales de Londres se las han arreglado para coexistir en una paz relativa, pero en marzo de 1966 los Cray y los Richardson están condenados a enfrentarse. Londres, 9 de marzo de 1966. Durante meses se ha estado larvando una disputa entre las dos principales familias criminales de la ciudad para hacerse con el control de la zona oeste. La joya de la corona era la zona oeste. Era donde se ganaba dinero. Las tensiones afloraron tras el asesinato de un colaborador de los Cray, Dickie Hart, en el pub Mr. Smith's, controlado por los Richardson. Los miembros de la banda de los Cray huyen del tiroteo y se refugian en un lugar seguro, la casa de Freddie Foreman. Oí que llamaban a la puerta. Abrí una ventana. Eché un vistazo y los vi allí. Les dejé entrar y les proporcioné un refugio seguro para que escaparan de la policía. La policía no tarda en detener a Eddie Richardson y a Frankie Fraser en relación con el asesinato. Sabía que la situación se iba a poner muy seria para nosotros. Intuí que intentarían culparme del asesinato. Y así fue. Fraser es absuelto del asesinato, pero tanto él como su jefe, Eddie Richardson, son declarados culpables de violencia ilícita. Ambos son condenados a 5 años de cárcel. Un día después de la muerte de Dickie Hart, George Cornell, de la banda de los Richardson, se encuentra en territorio rival. Tras visitar a un amigo en un hospital del norte de Londres, Cornell regresa a casa en coche cruzando la zona este de Londres, territorio de Reggie y Ronnie Cray. Cornell decide parar a tomar una copa en el Blind Beggar. Teniendo en cuenta el asesinato de la noche anterior en el pub Mr. Smith's, esta incursión es una invitación al desquite. Parece que se exhibió a las puertas del pub, lo cual fue un grave error. Cornell no solo es un gángster rival en territorio de los Cray. En los últimos meses también ha cuestionado abiertamente la sexualidad de Ronnie Cray. Creo que George había dicho que Ronnie era un marica gordo. Y naturalmente eso le disgustó mucho. Así que Ronnie estaba esperando una oportunidad para saldar cuentas. Alertado por sus espías de la presencia de Cornell, Ronnie Cray se dirige al pub. Creo que pensó que podía cobrarse la venganza que ansiaba. 8:30 de la tarde. Ronnie entra en el pub, pistola en mano. Cornell, conocido por su temeridad, le saluda con un comentario sarcástico y aparta el arma. No creo que Cornell fuera consciente de lo que iba a pasar, porque empujó la pistola hacia arriba. Y creo que la primera bala salió disparada al aire. Ronnie Cray mata de un tiro a George Cornell en un local lleno de testigos. Al menos podía haber esperado a que saliera y se alejara un poco del local, si es que tenía tantas ganas de matarlo. Pero lo hizo delante de testigos. El bar estaba lleno de gente. No me pareció que fuera buena idea. Un asesinato a sangre fría delante de testigos. Pero ninguno de los presentes habla con la policía. Delatar a los Cray es demasiado peligroso. Como nadie declara en su contra, la policía no puede hacer nada. En la zona este de Londres, los Cray están fuera del alcance de la ley. Pensaban que eran intocables y que no pasaría nada porque nadie se atrevería a declarar en su contra. Pero el miedo a los Cray no es el único motivo que explica el silencio de los londinenses de su zona. En 1966, 4 de los muelles de la zona este de Londres están a punto de cerrar. Hay 150.000 empleos en juego. Los londinenses tienen problemas más acuciantes que una disputa entre gánsteres.
Como nadie está dispuesto a hablar, la policía no puede hacer nada contra Ronnie y su hermano gemelo. Pero en la otra orilla del río, en la zona sur de Londres, los Richardson no son tan afortunados. Furiosos por el continuo uso de la tortura para mantenerlos a raya, algunos miembros de su banda empiezan a denunciar a la policía los abusos que sufren. Es la oportunidad que esperaban las autoridades. El 30 de julio de 1966, Charlie Richardson es detenido por 5 acusaciones de lesiones graves. Se une en la cárcel a su hermano Eddie y a Frankie Fraser. Con los jefes de la banda de los Richardson entre rejas, los gemelos Cray se convierten en los reyes del mundo criminal de Londres. Diciembre de 1966. Un viejo amigo les pide ayuda para escapar de la cárcel y los Cray acceden a su petición. Frank Mitchell está cumpliendo cadena perpetua en una cárcel situada a cientos de kilómetros al oeste de Londres por aterrorizar a una pareja de ancianos con un hacha. Nunca había matado a nadie, pero estaba cumpliendo cadena perpetua. Un día llamó y dijo que iba a fugarse y que quería que le recogieran. Así que enviaron a unos tíos a que le recogieran en una carretera rural. 12 de diciembre de 1966. Mitchell se fuga de una cuadrilla de trabajo y es recogido por 2 hombres de los Cray. Regresaron en coche a Londres y creo que la noticia no salió en la radio hasta que entraron en la zona este de Londres. Hasta entonces no se percataron de su fuga. Pero Mitchell cambió una celda por otra porque no podía salir a la calle. Los Cray instalan a Mitchell en un pequeño apartamento y le piden que no se deje ver hasta decidir cuál era la mejor forma de esconderle. Pero Mitchell tiene otras ideas. Quiere salir a la calle y festejar su libertad, a pesar de que toda la policía del país le está buscando. Después de pasarse encerrado más de una semana, Mitchell decide que ya no aguanta más. No podían con él. Se negaba a quedarse en casa y empezó a adoptar una actitud violenta. Amenazaba con hacer esto y lo otro, y decía que prefería llevarse a unos polis por delante antes de volver a la cárcel. El 24 de diciembre de 1966, Mitchell es invitado a asistir a una fiesta de Navidad junto a Ronnie Cray. Tras 11 días encerrado, Mitchell no desperdicia la oportunidad. Pero es una trampa. En cuanto sube al vehículo que le espera, Freddie Foreman lo asesina de un disparo. Más tarde me acusaron de su asesinato. Fui juzgado y declarado no culpable. Aunque absuelto por falta de pruebas, años más tarde Foreman confiesa el asesinato en un libro sobre su propia vida. El asesinato de Mitchell no tiene precedentes. Los Cray han asesinado a uno de los suyos. Era uno de los suyos, uno de sus hombres. ¿Quién iba a ser el siguiente? Y lo mataron por nada. No tenías que cometer ningún error. Algunos miembros de la firma empiezan a cuestionar la actitud de los gemelos Cray. Le perdieron el respeto a la gente que trabajaba para ellos. Al tiempo que cunde el descontento entre sus propias filas, los gemelos Cray deciden apartarse de los focos. Pero la atención del público está centrada en el destino de los rivales de los Cray, la banda de los Richardson. 4 de abril de 1967. Charlie Richardson es finalmente juzgado por lesiones graves. También Frankie Fraser deberá enfrentarse a nuevos cargos junto a su antiguo jefe. En un juicio que fue seguido con gran interés, exmiembros de la banda de los Richardson suben al estrado para acusarlos de torturas. Uno de ellos me acusó de arrancarle los dientes con unos alicates. Otro me acusó de golpear a la gente en la cabeza con una barra de hierro. Todo completamente falso, en serio. El jurado opina lo contrario. Frankie Fraser es declarado culpable y condenado a 10 años de cárcel. Los hermanos Richardson son también condenados. Charlie a 25 años de cárcel. A Eddie le suman 10 años más a su condena actual. La banda de los Richardson se ha desmoronado víctima del descontento de sus propios miembros. Como los Cray no quieren sufrir el mismo destino que sus rivales, se plantean la posibilidad de que haya también descontentos entre sus filas. Los gemelos sospechan que uno de sus hombres puede ser un confidente de la policía y le pagan 500 libras a Jack el Sombrero McVitie para que liquide al traidor a la firma.
Pero Jack, un borracho consumado, no cumple el encargo y se queda con el dinero. Temiendo las represalias de los Cray, Jack toma una decisión drástica y comete un error fatal. Jack intentó entrar en el Club Regency para cargárselo allí, pero el portero le impidió la entrada y se produjo un disparo en la puerta. Estaba claro que habría represalias. El 29 de octubre de 1967, en una fiesta celebrada en la zona este, Reggie Cray apuñala a Jack el Sombrero McVitie en la cara, pecho y estómago. No puedes entrar en un club y cargarte a una persona en un local lleno de gente. Una vez más, los gemelos recurren a Foreman para que arregle el desaguisado. Yo me encargué de los restos de Jack el Sombrero. Los Cray ya han eliminado a 2 de sus propios hombres, además de a George Cornell, miembro de la banda de los Richardson. Tenían un estilo de vida autodestructivo y cada vez eran más chapuceros en sus actos. Estaba claro que tenían que irse. Tenían que desaparecer. Pero Londres sigue sin contar con una unidad especializada contra el crimen organizado. Hay una brigada de homicidios, pero se muestran totalmente impotentes contra los cabecillas mafiosos. Era muy difícil que la víctima de una extorsión que había recibido una paliza o había sido apuñalada o recibido un tiro denunciara la agresión a la policía, porque en aquellos días la policía no contaba con un programa de protección de testigos eficaz. Tampoco eran especialmente hábiles a la hora de enfrentarse al crimen organizado, y además pienso que eran reacios a reconocer su existencia. Pero tras esta oleada de asesinatos de delincuentes, los ciudadanos y los políticos exigen justicia. La prioridad de la policía de Londres es ahora detener a los Cray. Fueron a por los Cray y lanzaron una operación altamente eficaz, posiblemente uno de los capítulos más significativos de la investigación criminal en la historia de la Policía Metropolitana. Muchos de los hombres de Cray, temerosos de figurar en la lista de posibles víctimas de los gemelos, rompen el código de silencio y hablan con la policía. El 9 de mayo de 1968 la policía detiene a los Cray. Foreman es detenido más tarde. Los gemelos Cray siguen creyendo que la lealtad de sus hombres impedirá su encarcelamiento. Alcanzamos una situación en la que los Cray llegaron a pensar que la lealtad de sus hombres era tal que algunos de ellos confesarían haber cometido ellos mismos esos crímenes para que los Cray siguieran en libertad. Naturalmente eso no ocurrió, así que todo empezó a desmoronarse. Ronnie y Reggie son condenados a cadena perpetua, con un mínimo de 30 años de cárcel por los asesinatos de Jack McVitie y George Cornell. Freddie Foreman es condenado a 10 años por participar en el asesinato de McVitie. Aquello fue el fin de la banda. Con los Cray y los Richardson entre rejas, los criminales que trabajaban para ellos se han quedado sin jefes. Los barrios que antes los apoyaban también están cambiando. Desde la Segunda Guerra Mundial, las zonas próximas a los muelles de Londres se han convertido en enclaves de una empobrecida clase trabajadora. Un buen lugar para que los gánsteres hagan negocios. Pero con el cierre de los muelles en los años 60, miles de vecinos, los llamados cockneys, pierden su empleo. Al carecer de perspectivas de trabajo, muchos de ellos emigran a las afueras de la ciudad. Los gánsteres de Londres no solo han perdido a sus cabecillas, también están perdiendo su base de apoyo tradicional. Tanto los viejos como los nuevos criminales profesionales de la ciudad deberán buscarse una nueva forma de ganarse la vida. Londres a principios de los años 70. Con el cierre de los muelles, muchos vecinos, los llamados cockneys, emigran en busca de una nueva vida. Los barrios en los que nació el crimen organizado están desapareciendo. Con los Cray y los Richardson en la cárcel, los criminales empiezan a operar en grupos aislados, lo que dificulta el trabajo de la policía. El problema con el que nos encontramos después de la detención de los Cray y los Richardson fue que pensamos que habría otras bandas organizadas que ocuparían su lugar. Empezamos a intentar averiguar cuáles podrían ser. Y francamente, en aquella época no había ninguna. Mientras la policía se esfuerza en seguirle la pista a los restos de las bandas mafiosas, los propios criminales buscan nuevas formas de ganarse la vida. Los criminales profesionales, los ladrones, los atracadores y demás seguían operando. Y asistimos al aumento del número de atracos violentos a mano armada.
Los atracadores armados tienen grandes ventajas sobre la policía de Londres. Ya no están basados en zonas específicas, ahora son más dinámicos y móviles. Además, por tradición, la policía no va armada. Las armas de fuego son habituales en Estados Unidos. Es un país que ha crecido con las armas de fuego. La diferencia era que en Inglaterra nunca se habían cometido delitos o se habían cometido muy pocos con armas de fuego. De pronto los delincuentes empezaron a atracar a mano armada bancos, cajas de ahorros y oficinas postales. En un par de años, el número de atracos a mano armada aumentó considerablemente. En los años 60, Bernie Kahn había regentado un salón de billar para los gemelos Cray. Ahora, en los años 70, se gana la vida atracando bancos en Londres. En los atracos siempre va armado. Si quieres mantener a raya a la gente, tienes que ir armado. No puedes tenerlos a raya con un palo, porque pueden enfrentarse a ti. Así que tienes que entrar con un arma. En los años 70, los atracos a mano armada se multiplican por 5. Atracadores como Bernie Kahn dan 3 o 4 golpes semanales. Vas al banco. Alguien se queda en la puerta. Todo el que entra se queda dentro. Mi trabajo consiste en decir, quédate ahí, no te muevas, baja la cabeza, eso es todo. Vas al mostrador, llenas las bolsas. Obviamente no te puedes demorar mucho. Hay un tío esperando en un coche, sales y te largas zumbando. Entrar y salir en menos de 90 segundos. La policía no tiene ninguna oportunidad. Era muy difícil atrapar a los atracadores curtidos porque la única forma de detenerlos era contar con información previa. Si no hablaban por teléfono y dejaban alguna pista sobre cuál iba a ser su siguiente golpe, sabían que podían cometer sus atracos casi con total impunidad. Alarmada por esta ola de crímenes, la policía contraataca con la creación de un grupo especializado de detectives, la llamada Brigada Móvil. Creada originalmente como una unidad para combatir al crimen en cualquier zona de Londres, la Brigada Móvil pasa ahora a ocuparse de los atracos a mano armada. La ciudadanía estaba indignada y había que hacer algo. Por eso se reformó la Brigada Móvil, para que se ocupara únicamente de los atracos a mano armada. La Brigada Móvil crea una red de confidentes con la esperanza de acabar con estas bandas de atracadores desde dentro. Y obtienen resultados. 10 de agosto de 1972. Unos atracadores escapan con 138.000 libras de una sucursal del Banco Barclays del norte de Londres. Casi 2 millones de dólares en dinero de hoy. En cuestión de días, la policía conoce la identidad de todos los involucrados y se dispone a detenerlos. El motivo por el que los detuvimos tan pronto fue porque disponíamos de buena información. Teníamos buenos informadores. Uno de los gánsteres detenidos es un pez gordo. Derek Creighton Smalls, alias Bertie Smalls. Podían caerle 25 años y él lo sabía. Nos dijo, os entregaré a todos los atracadores armados de Londres. Esas fueron sus palabras. El detective que estaba presente le preguntó qué quería decir exactamente con eso. Y él dijo, os entregaré a todos los atracadores armados de Londres, hagamos un trato. Lo nunca he visto. Los británicos llaman grassing, largar, a la delación o el chivatazo. Y largar es muy arriesgado. Te ganas el odio eterno de tus compañeros delincuentes. Un chivato es un pedazo de mierda. Los odio a todos. Espero que mueran de cáncer. O algo peor. Los odio con toda mi alma, por lo que le han hecho a la gente a lo largo de los años. Bertie Smalls sabe que se está jugando la vida si delata a sus colegas. Ayudará a la policía a detener a todos los atracadores de la ciudad, pero con condiciones. La policía debe retirar todos los cargos contra él, proporcionarle una nueva identidad y permitirle quedarse con el dinero robado. Len Quinnell es un detective especializado en protección personal de proximidad. Su trabajo consiste en mantener con vida a Bertie Smalls hasta que pueda declarar. Evidentemente, yo sabía que habían puesto precio a su vida. Pero le dijimos, tienes que confiar en nosotros. Haremos todo lo posible por cuidar de ti y mantenerte con vida. Smalls y Quinnell adoptan el nombre del barrio londinense de Smalls como palabra clave para avisar del peligro cuando están en público. La palabra era Wembley.
Si él veía algo o a alguien conocido que supusiera una amenaza, gritaría Wembley, y nosotros igual. Pero siempre estábamos muy cerca de él. Íbamos de compras con él y llevábamos nuestras bolsas. Ya sabe, una botella de leche, un paquete de azúcar y 2,38. Durante más de un año, Quinnell y los guardaespaldas acompañan a Bertie Smalls en sus comparecencias ante el juez. La declaración de Smalls consigue la condena de los colegas que habían participado en los principales atracos de Londres. No se lo esperaban. Uno de sus mejores colegas, condenado a 21 años, le interpeló: «Bert». Y Smalls le contestó: «Bueno, he de pensar en mi mujer y mis hijos». Le cayeron 21 años a su mejor amigo. El juez condena a más de 20 delincuentes. Sus condenas combinadas suman más de 300 años de cárcel. Aunque Smalls ayuda a encerrar a muchos de los principales criminales de Londres, a los abogados les escandaliza el hecho de que un atracador pueda dictar los términos de su libertad. El jefe de la fiscalía decreta que jamás volverá a ofrecerse un trato similar. Aquel acuerdo fue totalmente inmoral. No puedes ofrecer ese tipo de tratos. Es inaceptable que un criminal le diga al Poder Judicial lo que puede y lo que no puede hacer. Por eso dieron orden al Ministerio del Interior y a la Policía Metropolitana de que no se volviera a ofrecer un trato así. Fue el primero y el último. Nunca volvió a ofrecerse un acuerdo así. Aunque jamás volverá a ofrecerse la inmunidad, la policía ofrece con frecuencia unas condenas más suaves a cambio de pruebas. Pero sin la promesa de una impunidad total, los informantes no se muestran tan lenguaraces como Smalls. De pronto algunos delincuentes empezaron a mostrarse selectivos, y estaba claro que no confesaban todos los delitos en los que habían participado. Entonces los jueces llegaron a la conclusión de que no podían confiar en la palabra de quienes estaban prestando declaración, lo que suponía la absolución de los acusados. Y los delincuentes salían libres. Mientras tanto, los bancos y las empresas de transporte de dinero de la ciudad siguen siendo blanco de los delincuentes. En las calles, los ladrones siguen a lo suyo. Los atracos en Londres continúan su escalada. 734 en 1978. Era una guerra. Llegamos a un punto en el que aquello se convirtió en una guerra. Los atracadores campaban a sus anchas con total impunidad. Y a mí no me gustaba ver ganar a los malos. En 1978 la indignación pública en Londres es tal que la policía se ve obligada a lanzar una dura amenaza. La Policía Metropolitana emite su mensaje por televisión. Si creemos que hombres con armas de fuego están dispuestos a cometer un crimen tan atroz como un atraco a mano armada, los agentes estarán autorizados a usar sus armas. Varios atracadores armados fueron abatidos a tiros. Recuerdo que en una sola semana, cuando era el responsable de la brigada móvil, 3 atracadores armados fueron abatidos a tiros en un incidente. Los delincuentes londinenses sienten la presión de la policía. Bernie Kahn es herido cuando huye de una emboscada policial en la zona este. Intentaron abatirme en la calle Shilton. Había agujeros de bala por todas partes. Me costó 650 libras sacar las balas. Rodearon toda la zona, pero conseguí huir. Me querían vivo o muerto. Cuando la policía ejercita su derecho a responder a los disparos, los atracadores se dan cuenta de que no pueden seguir dando pequeños golpes 3 veces por semana. Tienen que ser más selectivos, dar menos golpes y buscar blancos más lucrativos. Una vez más, los delincuentes londinenses deben adaptarse a un entorno cambiante para poder sobrevivir. Londres, años 80. La reciente oleada de atracos a mano armada que ha asolado la ciudad ha perdido fuerza gracias al uso de los confidentes y de una fuerza policial que ya utiliza armas de fuego. La seguridad ha mejorado también en los bancos y en los vehículos que transportan el dinero. Muchos delincuentes se plantean cambiar de profesión. La idea era ganar un buen dinero con lo que estabas haciendo y dedicarte a algo legal. Nadie quiere ser un delincuente toda su vida. Quiere ser un hombre de negocios legal.
Pero los años que ha pasado Freddy Foreman en la cárcel por su participación en el asesinato de Jack el Sombrero McVitie le han dejado sin blanca. Estás obligado a volver a tu antigua vida. Porque cuando regresas a casa después de haber pasado un tiempo en la cárcel, descubres que del dinero que tenías ya no queda nada. Así que tienes que empezar otra vez. Y vuelves a delinquir, porque es lo único que sabes hacer. Foreman prepara un plan para dar un gran golpe. El almacén de Security Express en el este de Londres. Security Express transporta nóminas y depósitos de dinero de muchas grandes empresas. Al final de cada semana se almacenan aquí millones de libras. El almacén está protegido por un complejo sistema de alarma. El exterior está rodeado por un muro de 4 metros de altura y vigilado por un circuito cerrado de televisión. Era Fort Knox. Lo llamaban Fort Knox. Pero los ladrones descubren una parte del muro que no está protegida por las cámaras. La banda estudia también la forma de trabajar de los guardias y sus cambios de turno. 4 de abril de 1983, lunes de Pascua. Los ladrones escalan el muro sin ser detectados y esperan a que llegue el cambio de turno. Un tío salió a por una botella de leche y para ello desconectó la seguridad. Abrió todos los cerrojos y candados de la puerta. Salió al patio y cogió una botella de leche para prepararse el té. La afición al té de este guardia es su perdición. Los ladrones se lanzan sobre él cuando aún tiene la leche en la mano y entran en el edificio. Una vez dentro, atan y amenazan a otros 7 empleados hasta que les entregan las llaves de la cámara. Había 7 millones de libras en la cámara. Los ladrones cargan el dinero en 3 vehículos que les están esperando y escapan. Los ladrones de ayer se mostraron tan confiados que hasta brindaron por su éxito mientras recogían el dinero dentro del edificio. Nadie había robado tanto dinero antes. Foreman, sospechoso del robo, vuela a España. Al no existir tratado de extradición con Gran Bretaña, la Costa del Sol española es un refugio seguro para los delincuentes. En la unidad antiatracos de Londres se estaban tirando de los pelos porque sabían que los ladrones estaban libres, dándose la gran vida. Pero debido a las leyes de extradición de la época, no podían tocarnos. La familia de Foreman se le une en España. Como otros delincuentes con dinero, Foreman disfruta de su botín sin miedo a ser detenido. La llamaban la Costa del Crimen. Era un buen nombre, un nombre que tuvo éxito tanto en la prensa británica como en la española. Los delincuentes londinenses se dan la gran vida e invierten su dinero en propiedades inmobiliarias en España. Yo abrí el club de campo Eagles, muy bonito. Compré algunos apartamentos. Esa fue mi jubilación. Podían presentarse allí con su dinero sucio y nadie hacía ninguna pregunta. Las propiedades eran bastante baratas, el sol brillaba y corría el alcohol. Era un buen lugar al que ir. Éxitos como el golpe a Security Express hacen que otros gángsteres londinenses quieran imitarlo. Uno de ellos es Mickey McAvoy, un atracador que ha aprendido su profesión a la sombra de villanos legendarios como Freddy Foreman. Ahora está preparado para escribir su propio capítulo en la historia criminal de Londres. 26 de noviembre de 1983. McAvoy y una banda de 6 atracadores tienen como objetivo un blanco lucrativo. Brink's-Mat, un almacén de dinero y metales preciosos próximo al aeropuerto internacional de Heathrow. Entre los atracadores se encuentra Brian Robinson, un curtido delincuente profesional. Él es el encargado de conseguir ayuda desde dentro del almacén. Eran todos delincuentes profesionales, bien conocidos. No eran unos aficionados. Ya habían atracado antes con éxito. El objetivo de McAvoy es llevarse 3 millones de libras en efectivo guardadas en una cámara de doble cierre dentro del almacén. Entrar es fácil. La banda ha conseguido ayuda interior. Un guardia de seguridad permite la entrada de los ladrones. Tony Brightwell es uno de los primeros investigadores en llegar al almacén. Iban enmascarados y armados con escopetas recortadas. Dieron las órdenes a voz en grito, obligaron a los guardias a tumbarse en el suelo.
La banda plantea una elección muy clara a los guardias: o abrís la cámara o morís. Rociaron con gasolina a 2 de los guardias y amenazaron con darles fuego si no cooperaban. McAvoy no dudó en encender un encendedor cerca de ellos. El dinero está en una caja fuerte dentro de una cámara de seguridad. Para abrir la caja fuerte era necesario conocer el número de la combinación. 2 guardias conocían la mitad del número de la combinación cada uno. Pero uno de ellos estaba tan asustado que sufrió un bloqueo mental y olvidó su parte de la combinación. Sin combinación no hay dinero. Entonces la banda realiza un descubrimiento sorprendente. Encontraron unos palés en el suelo cargados con algo que parecían cajas de zapatos y descubrieron que estaban llenas de lingotes de oro. Es un golpe de suerte extraordinario. El oro estaba preparado para ser enviado a un cliente. Creo que no estaban preparados para hacerse con semejante cantidad de oro. La banda se encuentra casi 7.000 lingotes de oro, más de 3 toneladas preparadas para su traslado. El botín tiene un valor de $200 millones de hoy en día. Es el mayor robo de oro en la historia británica. McAvoy ha dado el golpe del siglo. Pero el oro les dará más problemas de los que esperan. Londres, 1983. Una banda armada acaba de dar el golpe del siglo. Han robado 3,5 toneladas de oro, valoradas en más de $200 millones de la actualidad. Por desgracia para los ladrones, todos los lingotes llevan un número de serie único, lo que impide su venta en el mercado libre. Los ladrones se llevaron 3,5 toneladas de oro, pero luego se encontraron con el dilema de saber qué hacer con ellas. Recurrieron a otros delincuentes con experiencia en el contrabando de oro, fraude y blanqueo de dinero. Delincuentes capacitados para enfrentarse a este tipo de situaciones. La banda recurre a Kenneth Noy, un hombre vinculado legalmente al comercio de oro. Noy les ayuda a fundirlo y mezclarlo con otros metales base para disimular su origen y luego prepararlo para su venta. Como tapadera, Noy compra 11 lingotes de oro legales. Lo único que quería Noy eran los recibos, que le permitirían mover 11 lingotes de oro en cualquier momento, lo cual era una buena tapadera. Parte del beneficio de la venta del oro se invierte en inmuebles, incluyendo la reconstrucción de los Docklands, corazón del territorio original del crimen organizado de Londres. Pero en cuanto el dinero del robo empieza a circular, la policía estrecha su cerco. Los detectives descubren que el guardia de seguridad de Brink's-Mat, Anthony Black, tiene una hermana que vive con un conocido atracador de bancos, Brian Robinson. Descubrieron la conexión entre Brian Robinson y él, y Black no tardó en confesar su colaboración en el robo. En el interrogatorio, Anthony Black confiesa que era su hombre dentro del almacén y revela cómo ayudó a Robinson y McAvoy. Black, su hombre en el interior, está de servicio esa mañana. Llega tarde al trabajo. Pero en cuanto está dentro, utiliza una excusa para ir al baño y deja entrar a los ladrones. La palabra de Black es prueba suficiente para que la policía detenga a Robinson y McAvoy. Ninguno de los dos revelará el paradero del oro. Pero repentinos movimientos de grandes sumas de dinero a través de un banco de Bristol, 10 millones de libras en 5 meses, atraen la atención de la policía. Astutamente, Kenny Noy fundió el oro antes de venderlo. Los compradores de oro le pagaban con cheques que él hacía efectivos en una sucursal del banco Barclays de Bristol, hasta que el banco se quedó sin dinero en efectivo. La policía puso bajo vigilancia a Kenny Noy, el hombre que cobraba los cheques. Diciembre de 1984. Black declara contra Robinson y McAvoy y cuenta cómo les proporcionó una llave de la puerta principal y toda la información que necesitaban. Relata lo acontecido ante una sala impresionada con la violencia del atraco. Robinson y McAvoy son condenados a 25 años de cárcel. Black a 6.
2 años más tarde, Kenneth Noy es acusado de comerciar con objetos robados en el golpe a Brink's-Mat y condenado a 14 años de cárcel. Sin embargo, jamás se recuperará la mayor parte del oro robado. Creo que el robo a Brink's-Mat es probablemente el último robo cometido por el crimen organizado en el Reino Unido. A partir de los robos a Brink's-Mat y Security Express, los bancos invierten más dinero en seguridad y circuitos cerrados de televisión. Fueron esos atracadores quienes obligaron a los bancos y empresas de transporte de dinero a reforzar sus medidas de seguridad. Creo que la utilización de la tecnología es el principal motivo que explica la disminución del número de atracos y robos. Al aumentar la seguridad, el número de atracos a mano armada desciende aproximadamente a 230 al año a mediados de los 80. Una reducción de casi el 70% comparado con 1978. Parece que ahora todo va en contra de los atracadores armados en Londres, pero para la policía siguen quedando cabos sueltos. El presunto cerebro del robo al almacén de Security Express, Freddie Foreman, sigue en libertad en España. La policía británica presiona a las autoridades españolas y denuncia la presencia en suelo español de uno de los delincuentes británicos más buscados. El 28 de julio de 1989 la policía española entra en acción. Decidieron que Freddie Foreman era un extranjero indeseable y lo detuvieron en la playa, literalmente en pantalones cortos. Me metieron en un coche y me llevaron al aeropuerto. Fueron directamente a la pista y me subieron a un avión. Me llevaron a Heathrow, donde había un montón de periodistas y fotógrafos que fotografiaron mi llegada. El hombre extraditado ayer de España ha sido acusado de uno de los mayores robos cometidos en Gran Bretaña. Detectives de Scotland Yard detuvieron a Frederick Foreman al bajar del avión en el aeropuerto de Heathrow. Foreman es declarado no culpable de participar en el robo de Security Express, pero culpable de blanquear el botín. Marzo de 1995. Foreman sale de la cárcel tras cumplir una condena de 5 años. Para entonces el mundo criminal que tan bien conocía y que había ayudado a crear es ya irreconocible. La tecnología ha acabado con las bandas criminales. Hay cámaras por todo Londres. No puedes ir a ninguna parte sin aparecer en 25 o 30 cámaras. E igual solo quieres comprar un paquete de cigarrillos. Todo eso ha acabado con los grandes atracos de antes. Ahora, todo ha cambiado. Los atracos a mano armada de los años 70 y 80 obligaron a bancos y empresas de seguridad a instalar cientos de cámaras de vigilancia. A principios de los años 90, la policía instaló incluso más en las calles para combatir los ataques terroristas. Casi el 80% del presupuesto del gobierno para la prevención del crimen se invierte en cámaras de seguridad públicas. En tiempos de los Cray y los Richardson, a finales de los 60, había menos de 70 cámaras de circuito cerrado en toda Inglaterra. Cuando Ronnie Cray muere de un infarto en la primavera de 1995, Londres está cubierto de cámaras. Miles de personas asisten al paso del cortejo fúnebre que recorre las calles de la zona este. Freddie Foreman es uno de los portadores del féretro. Reggie Cray muere 5 años más tarde a causa de un cáncer. Los gemelos fueron verdaderamente únicos. Supongo que nunca volverá a haber otros dos como ellos en el mundo criminal. No ha habido nadie como ellos y no creo que vuelva a verlos. Los días de Foreman como destacado delincuente de Londres han llegado a su fin. Ahora soy un caballero retirado, un anciano pensionista. Cobro mi pensión y tengo 2 hijos de quienes estoy muy orgulloso. Trabajan en negocios legales y cuidan de su anciano padre. Hay ciertas cosas de las que tienes que arrepentirte, porque no hay nada glamuroso en todas esas navidades, cumpleaños, fiestas y días de Año Nuevo que te pierdes cuando estás encerrado. Nadie te devuelve esos años. A principios del nuevo milenio, la era de los infames villanos Cockney de Londres ha terminado.